Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al homenaje que estamos realizando desde Fundación Proa al escritor Jorge Barón Visa en el 20º aniversario de su fallecimiento. La jornada está coordinada por el investigador, catedrático y escritor Daniel Link y participan Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa, y las especialistas Silvia Zaita, investigadora del CONICET y profesora titular de Literatura Argentina II de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Cecilia Palmeiro, doctora en Literatura Latinoamericana, y Fernanda Juárez, docente y colaboradora de Jorge Barón Visa. Muchas gracias a todos. Les pido por favor que se mantengan con el micrófono apagado durante la actividad. Los últimos 15 minutos estarán destinados a responder cualquier pregunta que puedan dejar en el chat. Daniel, bienvenido, te paso la palabra. Buenas tardes a todos, todas, todes. Les agradecemos naturalmente la compañía. Estamos ciertamente contentos de poder homenajear a Jorge Barón Visa, pero al mismo tiempo tristes porque esto significa que estamos recordando su ausencia ya de 20 años, ¿no? Y sobre todo su deliberada ausencia. Saben que Jorge se suicidó, así que el dolor, digamos, de esa falta se amplifica en relación con esto. Un agradecimiento especial a Fundación Proa y en particular a Adriana Rosenberg por haberse hecho eco de la necesidad de este homenaje. Adriana es no solamente la directora de Fundación Proa, sino además ella misma una exquisita crítica de arte, una gran curadora, y en este caso en particular hay que subrayarlo, una amiga de Jorge Barón Visa. De hecho, voy a hacerle la palabra de inmediato a Adriana antes de presentar al resto de las disertantes, participantes, homenajeantes, como prefieran decirlo, para que ella, bueno, también nos dé la bienvenida y creo que nos va a leer un texto. Así que Adriana, cuando quieras. Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí reunidos recordando a Jorge Barón. Les cuento que un poco surgió la idea porque Fernanda me escribió hace unos meses preguntándome sobre los acontecimientos por los cuales habíamos editado la novela El Indiferente, que Jorge había traducido del francés, El Indiferente de Proust, una traducción extraordinaria. A partir de ahí comenzamos a diseñar este encuentro y Fernanda está haciendo un trabajo extraordinario con todo el archivo. Bueno, agarró y dijo que se cumplen 20 años de su suicidio y entonces pusimos manos a la obra para decir, ok, lo tenemos que recordar con todo lo que significa y con la amplitud de su vida y de su obra. Y ahí fue que convocamos a Daniel Link, que consideramos que fue uno de los primeros críticos y lectores de su novela, quien convocó a Silvia y a Cecilia, y bueno, un grupo de interesantísimas pensadoras, y además se le ocurrió la idea de también presentar fragmentos del video, o sea que de alguna manera vamos a tener a Jorge hablando y estando presente con nosotros. La magia de la imagen. Yo voy a hacer una cortísima presentación. Les quiero contar que Jorge me envió una copia de su novela, entonces voy a leer un poco la dedicatoria que me escribió en manuscrito al inicio de El desierto y su semilla. Ahí tienen algunas... Esas eran como 4 páginas, se las voy a leer algunas cositas nada más. Córdoba, 27 de septiembre de 1977, se equivocó, era 1977. Dice: querida Adriana, quiero que tengas una copia de mi novela, por cierto que me costó escribirla y todavía estoy escupiendo sangre. Todo empezó con una redacción horrorosa de artículos para una enciclopedia de nivel de enseñanza secundaria, más los ahorros de Menem, que no le renovó los contratos a nadie en la universidad. Para compensar el aburrimiento empecé este desierto y su semilla. Me fue succionando rápidamente y para colmo se me ocurrió presentarla en Planeta para el premio, lo cual implicaba 2 carreras contra reloj. Una para terminar la novela y otra para terminar los malditos artículos de la enciclopedia. Resultado, 4 meses a 16 horas por día en la compu. Pero de alguna manera
terminé los 2 trabajos. Creo que las estupideces de la enciclopedia me impidieron ser demasiado crítico con la novela. Eso fue bueno, porque ya antes había tirado 5 novelas por exceso de autocrítica. Seamos sinceros, obsesividad de manicomio. De modo que aquí está y quiero muy queridamente que tengas una copia del texto. Sé perfectamente por unas llamadas que hice a Santi que estás en el peor momento con lo que respecta a tiempo libre y en el mejor momento de tu proyecto, de manera que quedas relevada de cualquier requisito de leer, opinar o contestarme. Sencillamente fuiste mi primera editora y aquello fue un pacto de confianza en el cual no olvido. De paso, ¿te quedan ejemplares? ¿Podría comprar una docena? Le dejé el último que tenía mi editor que podría estar interesado. Como lo está también en reeditar a Raúl Barón Visa, aunque en ese sentido mi hermano es inflexible y quiere condenar a la aniquilación a todo lo que hizo mi familia. Ni siquiera acepta hacer un estudio sobre la tarea educativa de Clotilde, llamada mamá, por los que han avanzado en el mundo del cariño más que yo. Además se quedó con toda la herencia de René, Noel, la esposa, de manera que no tengo esperanza de sacar un peso de esta novela, otra prueba de mi ingenuidad incorregible. Bueno, siguen algunas cosas más y quería leerle. Por charlar con Lucas me enteré que los textos que te había enviado sobre Bonnevardi y Dagmar no te sirven para la revista. Tu criterio me parece lógico y es inteligente concentrar la revista en el apoyo a las exposiciones de proa. Si uno espera que los críticos hagan esta tarea, pueden dormir el sueño de los héroes. De todas maneras, el texto de Bonnevardi es útil para una revista que Lucas tiene en proyecto. El otro artículo es mirado con recelo. Se trata de un pintor norteamericano que estuvo en Estados Unidos desde el primer momento en la Escuela de San Francisco. Tuvo una vida vagamunda, exponía cada 10 años en ciudades distintas, pero antes de morir en el 96 le hicieron una retrospectiva grande realizada por Doris Ashton. ¿Qué es el oráculo americano? Y así entró Dagmar a la historia del arte. Lo interesante de él es que cuando los Estados Unidos y especialmente los genios de Nueva York estaban obsesionados por competir con la Escuela de París, él eligió terminar su formación en Oaxaca, el Riñón de México, e inspirarse en el arte precolombino. Es eso precisamente lo que destaco en el artículo. No pierdo la esperanza de que vengas a Córdoba. Hablar contigo siempre fue un balsámico para mí. Además quiero mostrarte el Museo Ambato en La Falda, te va a sorprender. Es el más coherente sobre arte precolombino en Argentina e incluye algunas obras maestras. Está en peligro de desaparición por indiferencia y esa espada de Damocles tan argentina lo hace más intenso. En cualquier momento lo saquean. Volviendo a esta novela, me cuentan que Planeta amplía este año el premio a residentes de todo el mundo y que la indicación sobreentendida es pre-iniciar una colección latinoamericana. Las palabras del momento son feminismo y novela histórica. No cumplo ninguno de los requisitos. Me llamo Barón y apenas soy capaz de juntar 2 hechos del pasado que tengan sentido. Pero peor aún, en los tiempos de la salud construida, tengo la memoria agujereada por el alcoholismo, los electroshocks, las meningitis y los corticoides. Final y peor, en los tiempos de las mamás, con gusto aquero, soy el sobreviviente de mi grupo que parece dirigido por el doctor Calegari. No conozco ningún caso igual en el mundo, de manera que no hay chances de reconocimiento. Pero lo mismo estoy contento con lo que hice. Está cerca de lo que quería hacer y me dice por adentro que todavía me queda una gran cantidad de polenta. Pensaba escribirte una esquela, pero te cargué con una confesión. Por ahora, mostraré si querés este texto a gente de tu confianza. Permitime, eso sí, que interprete tu silencio como un afecto tan de la mano derecha como el que siento por vos. Jorge. Bueno, me parece un texto muy lindo. No sé, Daniel, creo que es la primera vez que lo escuchás. Totalmente, Fernanda sí, también, sí. ¿no? Muy conmovedor. Así Muy que me parece... conmovedor y como siempre todas las cosas que escribía Jorge muy justo, ¿no? Es decir, muy justo tanto para consigo mismo, para evaluar su lugar, como para también con el otro. Me gusta mucho
generosidad con la cual te entrega el texto y al mismo tiempo te dice, pero no te hagas problema, no te obligo a nada, ¿no? Que, que de alguna manera me parece que responde a la lógica del don, ¿no? Y eso es algo que en su novela se ve mucho, ¿no? Y mucho se ha hablado de esa cuestión entre la vida y la ficción, la vida, el archivo y la novela, que es un poco el título que pusimos a este encuentro por eso, porque claro, al regalarnos esa novela nos está regalando su vida, ¿no? Exacto. Vamos a hablar un poco de eso seguramente, y seguramente también saldrá en la charla posterior. ¿Querés decir, Adri, algo más antes de que sigamos? No, nada, que fue un amigo muy querido. Nada, un gran recuerdo, me parece que las palabras de él son lo mejor, y bueno, ahora escucharlos a ustedes, que lo mejor es rendirle este homenaje y recuerdo. Sí. Vos mencionaste recién la magia de la televisión, así que eso me va a permitir decir una cosa más. Obviamente este homenaje no hubiera estado completo sin la presencia de Cristian Ferrer, pero Cristian en ese momento está convaleciente de una operación, lo cual le impidió participar de acá, pero por fortuna hay un programa de El Fantasma, el programa que hacía Silvia Hoppenheim en Canadá en su momento, en el cual Cristian dialoga con Jorge Barón Visa. Así que gracias a la magia de la televisión, gracias a la magia de la digitalización y gracias a la magia de las redes, ustedes van a poder no solamente contar con la voz de Cristian Ferrer, sin el cual, insisto, este homenaje no hubiera podido hacerse, y además escuchar al propio Jorge leer su texto. Así que yo lo que les propongo es, como primer acercamiento, escuchar a Jorge Barón Visa leyendo la primera página del Desierto y su semilla, una novela que el año que salió fue votada como la mejor novela del año en Argentina, y que creo que con el correr del tiempo ha crecido mucho, y hoy, sin exagerar, podemos considerar que es una de las mejores novelas de los últimos 30, 40 años. Una novela singular, es un libro singular, así lo llama Cristian, y después podemos pensar un poco cuál es su singularidad. Pero bueno, señora directora, que está ahí detrás de escena, por favor, si nos pasa el primer video. Voy a leer la primera página de la novela. En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día, a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había acortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante 3 décadas confirió a su testarudez un aire impostado de audacia, se convirtió en símbolo de resistencia a las grandes transformaciones que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional. Una curva aparecía en un lugar que nunca había tenido curvas, y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad. La cara ingenuamente sensual de Ligia empezó a despedirse de sus formas y colores. Por debajo de los rasgos originarios se generaba una nueva sustancia, no una cara sin sexo, como hubiera querido Aarón, sino una nueva realidad apartada del mandato de parecerse a una cara. Voy a leer. Bien, esa es la primera página de El Desierto y su semilla. Bueno, ya vieron, Adriana había recibido el original, o sea que esa fue una de las primeras lectoras de esa primera página. Fernanda tiene, a quien voy a presentar ahora, tiene la copia de la novela que Jorge presentó al Premio Planeta. Vamos a hablar de eso. Y Silvia fue una de las primeras lectoras editoriales y fue de algún sentido la responsable de la publicación
del texto por primera vez en Simurg. Así que tenemos varias primeras lecturas y me gustaría después, al final de todo, que cada una dijera cómo fue leer esa primera página en su momento. En todo caso, les presento a Fernanda. Fernanda es magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, profesora en la Universidad Nacional de Córdoba y también en la Facultad de Arte y Diseño de la misma universidad. Y ella colaboró, y esto es lo importante, entre el 95 y el 2001 con Jorge Barón Visa en la producción y la redacción de sus artículos periodísticos. Juntos publicaron tanto en La Voz del Interior como en Arte al Día, Informa, etc. Colaboró también con la investigación de Los colores de un siglo, grandes obras de la pintura de Córdoba, y en 2013 coordinó el dossier Jorge Barón Visa, periodista y escritor en Sigurat, la revista de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Además de esto, en 2018 escribió el prólogo y recopiló los artículos para el libro Al rescate de lo bello, publicado por Caballo Negro Editora, y desde 2019 trabaja con una beca del Fondo Nacional de las Artes precisamente para organizar el archivo Barón Visa. El título del proyecto era Escritura y Soledad, estudios sobre la vida y la obra de Jorge Barón Visa, cosa que en este caso, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos antes del texto como donación de la vida, esa transformación de lo vivido, de la experiencia que se hace al transformar una vivencia en escritura, esa experiencia que nosotros reconocemos en el Cielo y su semilla, y esto es uno de los aspectos más singulares de ese texto, me parece que en algún sentido inaugura esta idea de la vida es ella misma, ¿no? una suerte de conjunto de fichas que forman un archivo. Y Fernanda, entonces me gustaría que hablaras y que presentaras un poco, creo que inclusive tenés un PowerPoint o una presentación para mostrarnos algunas cosas sobre la vida y la obra de Jorge Barón Visa. Te escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Celebro la organización de este homenaje a Jorge Barón Visa. Especialmente felicito a la Fundación PROA, a Adriana Rosenberg por la iniciativa. Bueno, saludo a mis compañeros de mesa o de pantalla. Y también es un gusto saludar a todos los participantes que hoy nos están acompañando. Sí, como decía Daniel, voy a hablar sobre este archivo de Jorge Barón Visa. Pero para referirme al archivo, previamente quería mencionar algunas características de la obra de Jorge Barón Visa que permiten comprender cómo fuimos organizando y pensando el archivo. Lo primero que vamos a decir es que es una obra que se produjo entre 1970 aproximadamente y 2001, es decir, que son alrededor de 30 años en los que Jorge Barón Visa trabajó como periodista, como corrector, como editor, como escritor fantasma, como traductor en distintos medios gráficos y en editoriales, principalmente en Buenos Aires, que es donde Jorge comenzó su carrera, y en Córdoba, que es donde pasó los últimos años de su vida. Es decir, que es una producción que está diseminada en cientos de revistas, suplementos culturales, libros, fascículos, manuales, incluso en medios de comunicación que hoy ya no existen. La otra característica es que la obra de Jorge Barón Visa fue concebida antes del auge de Internet y de las formas de producción digital de la escritura. Esto significa que la mayor parte de la obra de Jorge Barón Visa está en soporte papel. El otro rasgo importante es que Jorge Barón Visa es un autor que cobró notoriedad después de que murió. Entonces, la recuperación de su obra ha dependido en gran medida de otros, y ese proceso no contó con la intervención del propio autor, y por ende no tuvo la impronta que podría haberle dado Jorge en caso de participar de esas recopilaciones. Bueno, de todas estas características que les estoy mencionando, se desprende que, excepto la novela El desierto y su semilla, que es la obra más importante que escribió Jorge Barón Visa en términos de organicidad y de síntesis, el resto de la obra periodística y literaria es una obra prácticamente inaccesible y dispersa. Hay un dato más para agregar, especialmente sobre la figura de Jorge Barón Visa, y que tiene efectos muy particulares sobre la recepción de su obra, y es que su nombre como escritor siempre estuvo ligado
incluso a veces confundido con el nombre de su padre, Raúl Barón Visa, quien también era escritor. Bueno, de todas estas características que son propias de la obra y de la figura de Jorge, se desprenden entonces los principales lineamientos que nos guiaron al momento de organizar y recuperar sus textos, sus imágenes, todo lo que tiene que ver con su obra. Por un lado, nos propusimos que esos materiales se volvieran accesibles a los lectores y que estuvieran reunidos en un mismo espacio, para conjurar la fragmentación y también, fundamentalmente, quiero decir, para que puedan ser apreciados como un conjunto, es decir, como una obra completa. Por otra parte, pensamos que el centro de ese archivo debía ser el propio Jorge Barón Visa, en tanto escritor y periodista, y que todo eso otro que rodea a la figura de Jorge, principalmente la historia de sus padres, Raúl Barón Visa y Clotilde Sabatini, también la historia de Miriam Stefford, esté diferenciada de su propia historia. Bueno, con esta idea es que fuimos organizando un archivo que hoy ya pueden encontrar en internet, en la dirección de internet es jorgebaronvisa.com.ar, ya lo pueden seguir ahí, que sería como un universo de Jorge Barón Visa, donde él estaría en el centro y todos los demás elementos girarían como planetas en torno a él. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este archivo? El primer movimiento lo hace el propio Jorge Barón Visa, allá por la década de mediados de 1990, cuando selecciona un conjunto de textos, creo que fueron alrededor de 30 o 40 textos, sobre crítica de arte, con la idea de publicar un libro, que finalmente nunca se concretó. En ese entonces yo trabajaba como colaboradora de Jorge, y me pidió que transcribiera esos textos. Esos documentos quedaron en mi casa, sobrevivieron milagrosamente a mudanzas y a cambios tecnológicos de todo tipo, y durante muchos años estuvieron guardados y sin que yo misma los consultara. El segundo movimiento también lo hace Jorge Barón Visa, cuando decide enviarle a Cristian Ferrer un archivo importante de documentos, papeles, fotografías de su familia, especialmente de su padre, ya que Cristian estaba en ese momento trabajando en la biografía de Raúl Barón Visa, y una biografía que finalmente se publica en 2007 con el título de Barón Visa, el inmoralista. Esos dos conjuntos, esos dos bloques, o sea, los textos que yo transcribí y los textos que Jorge le envió a Cristian, constituyen el núcleo original del archivo que hoy estamos presentando. Posteriormente, luego de la muerte de Jorge, algunos de esos artículos que yo había transcrito comenzaron a publicarse en distintos formatos y, digamos, a cuentagotas, en un dossier en la revista Artefacto, fueron compilados en el libro Por dentro todo está permitido, que compiló Martín Albornoz y editó Caja Negra en 2010, también en una revista Sigurat de la carrera de comunicación. Bueno, desde entonces, y siempre a partir de la insistencia y el acompañamiento de Cristian Ferrer, continué buscando artículos, tanto en hemerotecas, en archivos, en bibliotecas, gente que me acercó, textos de Jorge, también mucho de casualidad, ¿no? que siempre es bueno, un elemento clave cuando uno está en procesos de búsqueda. Bueno, una parte de esos textos encontrados se publicaron en el libro Al rescate de lo bello, que se publicó en 2018 por una editorial cordobesa, Caballo Negro. Todo este recorrido que yo les estoy contando, y que, solo representa algunos de los momentos, lleva más de 20 años, refleja un aspecto muy particular de la obra de Jorge Barón Visa, y es que a medida que fueron pasando los años, su obra fue suscitando un interés cada vez mayor entre el público lector. Desde ya que ese interés estuvo traccionado fundamentalmente por las reediciones de la novela, tanto en Argentina como en Europa y Estados Unidos. Las repercusiones de su obra siempre fueron increyendo, a punto tal que en 2018 la novela El desierto y sus semillas llegó a estar reseñada en la revista The New Yorker, una de las publicaciones más influyentes a nivel mundial en materia de crítica literaria. Es decir, estamos ante la presencia de un autor que, lejos de apagarse, después de su muerte, fue encendiéndose con el paso del tiempo, y cuya obra fue cobrando una dimensión cada vez más trascendente. Bueno, ¿cómo organizamos este archivo? Lo primero que queremos decir es que es un archivo que está en proceso de construcción, tanto
porque todavía resta encontrar materiales y seguir en el proceso de búsqueda, y también porque mucho de lo que hemos encontrado todavía no está procesado, transcripto y ubicado en ese universo de Jorge Barón Visa. En 2019, con el apoyo de una beca del Fondo Nacional de las Artes, comencé con esta tarea. La decisión fue armar un blog para que el archivo pudiera estar accesible y pudiera ser consultado por el público general. Este trabajo fue realizado junto con Vicente Schechtel, que es el diseñador web del sitio y quien colaboró en la definición de los criterios estéticos y comunicacionales del archivo. Este archivo tiene dos grandes secciones, una fotogalería y un archivo donde están los textos transcriptos de Jorge. Dentro de la sección de la fotogalería, bueno, tenemos las imágenes, hay fotografías y videos, donde la idea es poder recorrer la vida de Jorge a través de esas imágenes, y a través de los epígrafes, ¿no? Es como que uno puede ir haciendo un recorrido, hay una especie de narración visual de la vida de Jorge. En esa sección, la fotogalería la hemos dividido, a su vez, en subsecciones, y ahí encontramos, por ejemplo, el álbum familiar, en la que podemos ver alrededor de 100 imágenes. Muchas de ellas son desconocidas, otras no tanto, y bueno, y ahí hay como distintos núcleos, ¿no? Donde está, por ejemplo, Jorge en familia, está Clotilde, la madre, en sus distintos roles y facetas, joven Clotilde militante, Clotilde maestra, funcionaria. Después podemos ver a Raúl Barón Visa, el papá de Jorge, también como niño, niño rico, bon vivant, enamorado, magnate, revolucionario, esposo, político, bueno, todos los roles que él fue cumpliendo. Y también hay otro núcleo que tiene que ver con Miriam Stefford, la primera esposa de Raúl Barón Visa, y ahí aparecen sus distintas facetas como actriz, como enamorada, aviadora. Bueno, existe otra sección que tenemos en esa fotogalería, es la sección de lugares, ¿no? Y esta sección funciona muy bien con la anterior, porque uno en la anterior puede identificar cuáles son los personajes, reconocerlos y luego ubicarlos en distintos lugares. Básicamente en Buenos Aires, Altagracia, Córdoba, que son los espacios, digamos, donde, los lugares geográficos, digamos, donde se desarrolla toda la vida de Jorge y de su familia. Ahí podemos ver las casas de los Barón Visa, la casa de los abuelos paternos, la casa de Raúl en Recoleta, que es una casa que ya se demolió, el colegio que construyó la abuela de Jorge Barón Visa en Ramos Mejía. Hay imágenes de Colonia Barón, el pueblo que fundó el abuelo de Jorge, en La Pampa. Está la estancia de Altagracia, hay fotos del monumento a Miriam Stefford que construyó el papá de Jorge en Altagracia. Bueno, muchas de esas imágenes eran del archivo de Jorge, y muchas tienen los epígrafes que Jorge le había puesto, están ahí. Otra sección es escritor y periodista, donde vamos a encontrar distintos momentos de la carrera profesional de Jorge Barón Visa. Ahí lo vemos en situación de entrevista, en muestras de arte, en galerías. Ahí está el video completo del programa El Fantasma, que recién veíamos un fragmento. Luego tenemos otra sección que se llama Manuscritos, donde quedaron registrados algunos momentos de la vida personal de Jorge. Ahí podemos encontrar tarjetas, cartas, saludos, dedicatorias, anotaciones. Lo más importante de esa sección quizás sean las anotaciones que hay en el texto original de la novela, el que mencionaba recién Daniel, esa novela que él presentó al Premio Planeta en 1997, con el nombre de Leyes de un Silencio. Y también en esta sección manuscritos, encontramos un intercambio epistolar con Cristian Ferrer, en el que Jorge va relatando un trasfondo del momento de la publicación de la novela. Entonces es muy interesante porque ahí uno puede encontrarse con esas condiciones de producción de esa novela y todo lo que pasó en el momento en el que esa novela sale. Después tenemos la sección publicaciones, donde encontramos las principales publicaciones en las que trabajó Jorge, y también hay como destacado las tapas de las distintas ediciones que tuvo El Desierto y su Semilla en el extranjero, que por ahí no son tan conocidas, ¿no? La edición española, la italiana, la francesa, que es preciosa, la edición holandesa, la estadounidense. Y finalmente una sección ahí en fotogalerías que se llama Misceláneas, y que como su nombre lo indica, ahí encontramos una mezcla de cosas diversas, y que los invitamos ahí
a ver en ese sitio y sorprenderse con las cosas que pueden llegar a encontrar. Además de este gran apartado que es fotogalería, tenemos el archivo, ¿no? Donde ahí sí están los textos transcriptos de Jorge Barón Visa. Intentamos darle un orden, algo que fue muy difícil porque la obra de Jorge siempre desborda cualquier clasificación, cualquier posibilidad de categorizarla, de encorsetarla, y por lo tanto, bueno, inicialmente tenemos algunas secciones que quizás vayan cambiando y quizás se agreguen otras. El único orden que se puede reconocer ahí es que en cada sección los archivos están organizados de manera cronológica. Bueno, las secciones son crítica de arte, hay más de 100 artículos, uno puede descubrir ahí a uno de los críticos especializados en artes visuales más agudo y completo que tiene nuestro país. Tenemos otra sección que es vida cotidiana, en ese apartado están mayormente los textos escritos junto con Rosita Alac, que fue otra de sus colaboradoras, y que sí se concretaron en una publicación. O sea, Jorge, esos textos originalmente se fueron publicados en el suplemento Temas del diario La Voz del Interior, un suplemento dominical, y esos textos finalmente él los recopiló en un libro llamado Los Cordobeses en el fin de milenio, publicado en 1999, y que trata sobre la vida cotidiana de los cordobeses. Ahí podemos encontrar textos sobre mudanzas, catástrofes hogareñas, lenguaje adolescente, charlas de peluquería, grafitis, etc. Y otra sección es pasarela, donde básicamente están los textos que tienen que ver con la época en la que Jorge se desempeñó como miembro del staff de La Revista, una publicación al estilo sobre figuras del espectáculo, moda, alta sociedad, al estilo de la revista Hola, ¿sí? Podría decirse. Y también colaboró en otro momento con la revista First, que era una revista de la tarjeta Diners. Bueno, ahí hay textos de ese momento de Jorge vinculados a figuras del espectáculo, a encuentros con ceremonias, ritos, todo que tenga que ver con la vida de personajes públicos, tanto del espectáculo como de la alta sociedad de nuestro país. Y bueno, y finalmente una sección denominada Literatura y Ensayo, donde básicamente hay reseñas de libros, comentarios, textos académicos. Yo de esa sección voy a destacar uno que se llama La autobiografía como forma literaria, que es la transcripción de una conferencia que dio Jorge Barón Visa en la ciudad de Río Tercero, mayo de 2001. Esa conferencia yo lo acompañé en ese viaje y luego lo grabé y luego transcribí ese texto. Jorge lo leyó la transcripción, incluso hizo algunas correcciones, y después que él murió, ese texto circuló, se publicó y anduvo. La cuestión es que recientemente, en este último tiempo que yo estaba trabajando mucho en el archivo, volví a dar con el cassette, que nunca más lo había escuchado, lo pude pasar a digital, y bueno, y resulta que había un lado B de esa conferencia, así que transcribimos otra parte, la segunda parte que no estaba, así que ese texto ahora en el archivo lo pueden encontrar completo, y es muy interesante porque además de la conferencia, que es un texto más conocido, hay un intercambio ahí con el público sumamente interesante, donde se refiere a lo que él considera la autobiografía, su concepto sobre la autobiografía, pero también se refiere a la novela en particular. Bueno, a futuro pensamos agregar 2 secciones, una sobre entrevistas a Jorge, que en este momento no está, y otra sección sobre artículos o textos sobre la vida de él y sobre la obra de él, ¿sí? La mayoría, por supuesto, que fueron después de que Jorge murió. Bueno, nosotros los vamos a invitar especialmente a que recorran ese archivo, a que descubran ahí, se encuentren con los textos, descubran este autor refinado, que era a la vez culto y popular, como veníamos contando recién por todos los textos y su labor. Y en este archivo también es posible dar con una de las principales búsquedas de Jorge Barón Visa, que es la creación de un lenguaje original que pudiera enlazar literatura y periodismo. Ahí está bien claro, digamos, todo ese esfuerzo y las dificultades por trazar, digamos, una línea tajante entre
lo que podría considerarse literatura o periodismo. Bueno, antes de terminar, una reflexión final sobre todo este trabajo. Yo no dejo de reprocharme que debería haber hecho esto antes. Han pasado 20 años y recién ahora se concreta el proyecto de que la obra de Jorge esté accesible y reunida en un mismo sitio para que pueda ser consultada. Más allá de las dificultades de reunir esta obra que mencioné al comienzo, que está en papel, que es dispersa, que está en distintas ciudades, publicadas en medios que ya no existen. Creo que hay una razón que explica mejor que esto no haya sucedido antes, y es el esfuerzo que significa emocionalmente acercarme a los papeles, a las fotos, a las notas de Jorge, a quien siempre consideré un maestro y un amigo. Creo que ese fue el principal obstáculo, el dolor por la pérdida de un ser querido que, como sabemos, decidió abandonar este mundo antes de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. A ver si podemos seguir sin perder la compostura. Hay algo de lo que decís que sí, que a uno le da pena y también bronca, ¿no? Que es la impaciencia de Jorge. Porque todas las que leímos la novela le decíamos, oíme, esta novela es un fierro. Y él decía, pero yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y eso a uno realmente no le parte el corazón, porque si él hubiera esperado, hubiera notado esto que vos decís, que es la diseminación, las traducciones, la celebración de la novela en todas partes. Está Leonora Diamen acá, nos acompaña. Leonora Diamen es la editora de Eterna Cadencia, que es la editorial que tiene actualmente el título El desierto y su semilla. Entonces a Leonora le vamos a anunciar oficialmente que en la reunión previa que tuvimos justo ahora antes del chat, dijimos, bueno, vamos a hacer la edición crítica, con lo que tiene Adriana, con lo que tiene Fernanda, esto da para hacer una edición crítica, así que después, en todo caso, haremos las negociaciones del caso. Fernando, otra cosita te quería decir, que no sé si te diste cuenta, la primera parte, cuando vos hablabas, ladraban los perros. Ay, sí. Y uno, no, pero todo bien, porque eso me parece súper interesante y apropiado, porque yo pensé inmediatamente, ¿no oyes ladrar los perros? Que es el título de un cuento de Rulfo, y Rulfo también es un autor de una sola novela, ¿no? Y digo, entonces uno dice, hay una tradición contra todo lo que podría pensarse de estos autores que se juegan todo en una novela. Bueno, está el libro de cuentos de Rulfo, donde está ¿no? Llano en llamas, pero digo, pero solo una novela, y después Rulfo no quiso escribir nada más, y se dedicó a sacar fotografías. Hay una tradición ¿no? de escritores de una sola novela, de un solo libro, y ese libro es, de alguna manera, un libro singular, un libro que está puesto como más allá de, digamos, de lo imaginable, ¿no? Uno podría aprender así muy rápidamente, sobre todo a partir de estos perros que ladraban y que nos recordaban eso, porque yo creo que los perros venían a recordarnos eso, Rimbaud, Rulfo, Barón Visa, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? Que hay que pensar en relación con la potencia de esos libros. Y luego, bueno, vos también mencionaste, ahora vamos a ver un segundo fragmento, mencionaste el programa El Fantasma, por supuesto que agradecemos especialmente a Silvia Hoppenheim que nos haya autorizado a reproducir esos fragmentos del programa en el cual Jorge Barón Visa dialoga con Cristian Ferrer, así que después vamos a presentar a Silvia Zahita, pero mientras tanto, señora directora, por favor, el segundo fragmento. Sí, yo les aclaro, leí, mi padre era escritor, escribió novelas que curiosamente hace 50, 60 años son tildadas de pornográficas, y cuando las leo un moralista ingenuo e indignado, ¿no? De todas formas, cuando yo lo leí un poco rápidamente en mi adolescencia, no me gustó, porque, bueno, yo en ese momento estaba apasionado con Thomas Mann, con Proust. Tendría ahora, me han explicado que hay, entre otros Ferrer, que hay nuevas maneras de leer, tendría que volver, pero todavía no he vuelto y todavía no lo he reevaluado. Pero creo que el muchacho se merece una oportunidad, ¿no? Como toda persona que publica,
es muy difícil como hijo acercarse a él porque tiene libros muy dignos. Él peleó en la década del 30 contra las dictaduras militares, se gastó su fortuna, recibió palizas de Lugones, hijo, y después al final escribe un libro que es, yo me lo tengo que explicar como un libro de locura, pero locura es una palabra que me la han aplicado a mí muchas veces y sé que no significa nada, que simplemente es una excusa mía. Bien, ahí está hablando un poco del padre. Bueno, la primera página es naturalmente la escena fundadora, ¿no? Es decir, el padre le tira ácido en la cara a la madre, y el hijo tiene que acompañar a la madre, en principio, al hospital, y luego lo que le acompaña a lo largo de toda la novela en el proceso de reconstrucción y transformación de ese rostro, ¿no? No quiero decir mucho más, pero en todo caso presento me parece importante en todo caso para aquellos que si hay alguien que todavía no sabe de qué habla la novela, sepa que la novela tiene esa intensidad. Presento a Silvia Zaita. Silvia es investigadora del CONICET, profesora titular de Literatura Argentina Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige proyectos de investigación sobre literatura argentina, revistas culturales y periodismo. Ella misma, antes de que ustedes entraran aquí a la sala, hablaba un poco también esto de la transformación de las formas de pensar el archivo, ¿no? Y cuando comentamos esas primeras lecturas del libro de Jorge, ella mencionaba que, claro, como que en aquella época no había digitalización como la hay ahora, muchas por ahí de las cosas que tuvieron que ver con la corrección de las pruebas del libro en Simur, la primera editora, se perdieron. Pero ella es ahora una importante archivista, también dirige la página digital La Gira, archivo histórico de revistas argentinas. Es una extraordinaria página donde hay una cantidad enorme de material, de publicaciones periódicas de todo tipo. Están desde los Isidro Cañones hasta naturalmente las grandes revistas literarias. Escribió Regueros de Tinta y El escritor en el bosque de ladrillos. Dirigió El oficio se afirma, el tomo 9 de la historia crítica de la literatura argentina, y editó Hacia la Revolución, viajeros argentinos de izquierda. Ha hecho varias ediciones de la obra inédita de Roberto Arlt, y es integrante del directorio de Eudeva, editorial donde dirige junto con José Luis de Diego la colección Serie de los dos siglos. Silvia, te paso la palabra. Yo introduzco un poco la cuestión esta de la familia, el padre, etcétera, para que, bueno, vos nos dijeras cómo ves esa relación entre archivo, familia y novela. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muchas gracias a la Fundación PROA, Adriana Rosenberg, por la organización de este homenaje, que me parece que nos tiene a muchas y a muchos un tanto emocionados. Yo, antes de mencionar algunas de las cuestiones, o de retomar algunas de las cuestiones de las que habló Fernanda y recién Daniel, yo quería comenzar este homenaje con el recuerdo de dos escenas que fueron muy, yo diría, determinantes en el vínculo que entablé con Jorge Barón Visa y con su novela, ¿no? La primera escena que recuerdo sucedió una tarde de 1997. Gastón Gallo, que en ese momento eran los tiempos en que había creado Simur, una pequeña editorial en la que yo dirigía una colección que se llamó Extramuros. Esa tarde Gastón, sin previo aviso, sin avisarme, tocó el timbre de mi departamento. Yo bajé a abrirle, y antes de subir al ascensor me dijo: escuchá esto. Y parado en el medio del palier del edificio, con un manuscrito en la mano, comenzó a leerme en voz alta las primeras páginas del manuscrito El desierto y su semilla.
Yo todavía recuerdo el impacto que me produjeron esas primeras páginas leídas en voz alta, que fueron las que recién escuchamos. Gastón no podía creer el manuscrito que había llegado, y vino en ese mismo momento, y ni siquiera pudo aguantar llegar hasta mi departamento, sino que comenzó a leerme esas páginas en el palier del edificio, y yo todavía recuerdo el impacto de esa lectura, ¿no?, en voz alta, y el impacto tremendo que me produjo después la lectura de corrido, esa misma tarde hasta la noche, del libro completo. En ese momento yo no sabía nada de los Barón Visa. No conocía la historia de Raúl Barón Visa, ni de Miriam Stefford, ni de Clotilde Sabatine. Creo que fui en ese momento la lectora de la que después en muchas entrevistas Jorge habló, que es esta idea de alguien que no mezcle esto que está leyendo con la historia familiar. Bueno, yo en ese momento, creo que único momento, ya después la historia familiar efectivamente es muy intensa y es muy difícil diferenciarla, pero yo en ese momento efectivamente no sabía nada, y lo único que supe en ese momento es que esa noche, sobre todo, que había leído uno de los mejores libros de literatura argentina en muchos tiempos, y es más, una de las grandes, grandes novelas de la literatura argentina. Ese fue mi primer contacto con esta novela de un escritor cuyo nombre era la primera vez que yo escuchaba en mi vida y de quien no sabía absolutamente nada. La segunda escena que quiero recordar sucedió muy poco después, poco antes de la salida de El desierto y su semilla por Seymour, que fue el momento en que conocí personalmente a Jorge Barón Visa. Fuimos a cenar, yo estaba bastante nerviosa, así que no recuerdo demasiado bien todo lo que se habló durante esa cena. Sí recuerdo que Jorge nos contó a mí, bueno, y a Gastón Gallo, algunas de las partes más oscuras, el alcohol, las internaciones, los vínculos con los psiquiatras, pero también la idea de escribir una trilogía, que esta novela era justo era la novela intermedia de esa trilogía, en la que pensaba contar también la historia de sus abuelos y después la historia de sus hermanos y de él, es decir, la tercera generación. Recuerdo que él también nos contó el tema de la siguiente novela, que era una novela de iniciación sexual de unos jóvenes, una inverosímil historia sobre un billete falso. Digo, recuerdo esas cosas bastante alejadas, pero lo que sí recuerdo con mucha precisión fue, en primer lugar, algo que sí creo que está en los textos, y si leemos los textos periodísticos, está con mayor fuerza, que es la distancia irónica con la que podía contar cosas atroces, o secretos de familia, o muchas de las cuestiones muy pocos se animarían a contar en voz alta, y menos aún a desconocidos. Una distancia irónica, un tono pausado y hasta divertido, diría, con el que me contó también, y esto sí lo recuerdo, una partecita de esa historia que años después yo leí por escrito en un relato que leí publicado en el libro que compiló Martín Albornoz, que recién mencionaba Fernanda, Por dentro todo estaba permitido, que es un relato que cuenta, también como en la novela, un narrador en primera persona, pero que no es Jorge Barón Visa, sino que tiene otro nombre, y en esa historia cuenta lo mismo que me contó aquella noche, que es el momento en que viajó a Córdoba con las cenizas de su padre, con el mandato de esparcirlas entre los olivares que rodean el monumento a Miriam Stefford, ¿no?
Antes de sepultar las cenizas, dice el narrador, y acá sí voy a leer esa historia que me contó en aquella escena. En este texto dice el narrador: tomé un sorbo de la petaca y sin pensarlo dos veces, volqué las cenizas sobre el pozo en el preciso instante en que se levantó una ráfaga. Esto es, aclaro por si esta historia no es tan conocida, Jorge tenía el mandato de enterrar las cenizas de su padre en los olivares, en Córdoba, y viaja. Este relato es el viaje para cumplir ese mandato paterno de enterrar las cenizas de su padre en el olivar. Retomo entonces. Volqué las cenizas sobre el pozo en el preciso instante en que se levantó una ráfaga. La mayor parte llegó al fondo, pero una cantidad apreciable se arremolinó en torno de mí, haciéndome toser cada vez más fuerte a medida que las partículas impalpables descendían por mis pulmones. En el baño de la estación me lavé las cenizas más evidentes, las que habían quedado encima de mis cejas y en mis manos. También pude sacudirme en parte las que habían quedado sobre mis pantalones y el blazer de gabardina gris oscura con cinturón. Pero muchas de las limaduras de lo que había sido un cuerpo se resistían a dejarme. Esto dice el texto que Jorge publicó en 1998. Pero en esa escena, en aquella escena en la que lo vi por primera vez en mi vida, y es la escena que no voy a olvidar, después de contarme esta misma historia, Jorge me miró y haciendo este gesto me dijo: no me podía sacar a papá de encima. Sí. Hizo este movimiento, tomó una copa de agua y siguió comiendo, como si... Yo no podía después seguir, ni la conversación, no sabía qué estaba haciendo en ese restaurante, no sabía hasta dónde esto era verdad o no. Creo que eso fue lo que más me inquietó esa noche, que es, ¿está hablando en serio de su padre? ¿Está hablando en serio de las cenizas de su padre? ¿Está hablando en serio de que no puede sacarse a papá de encima? Y yo creo que cuando publicó la novela, Jorge pedía precisamente eso, que le sacaran a papá de encima, que se leyera ese libro por fuera del entramado familiar, al que parecía estar condenadamente destinado, ¿no? De hecho, en una entrevista, él dice: el libro fue bien recibido, sí, pero se leyó mucho lo autobiográfico, y el sufrimiento no legitima la literatura. Lo que legitima la literatura es el texto. Y efectivamente el libro fue muy bien recibido. En ese 1998, en la encuesta realizada a fin de año por Radar Libros, que si no me equivoco, en ese momento Radar Libros estaba dirigido por Daniel Link, y la encuesta a la que recién también hizo mención, lo más genial fue que el libro figura al mismo tiempo como el mejor libro de ficción nacional de 1998, y también figura como uno de los libros injustamente ignorados del año. Es decir, una misma encuesta dio en ese 1998 este resultado curioso, porque es al mismo tiempo el mejor libro, y un libro que yo creo que el que votó, los que votaron, las que votaron, presupusieron que iba a ser ignorado. Es decir, el libro recién había salido y ya estaba considerado el mejor libro del año. De hecho, también la revista Rolling Stone ubicó ese año El desierto y su semilla como una de las 4 mejores novelas del año, y la recepción, que ha sido ya estudiada en varias oportunidades, efectivamente celebró la salida y la publicación de este libro, ¿no? Ahora, mucho antes de todo esto, en 1986, es decir, 10 años antes, Jorge había escrito lo siguiente, lo cito, dice: he luchado con mi historia familiar, con la manera en que debo acomodar los hechos para seguir viviendo. Procuré durante muchos años no decir una palabra sobre el tema. Después traté de espantar fantasmas, girando con lupa y escarpelo en torno de viejos episodios. Ahora sé que no hay nada que acomodar, ni que ocultar, ni que exhibir.
Sin embargo, 10 años después, aquello que no existía, y que por lo tanto no había ni que acomodar, ni que ocultar, ni que exhibir, encuentra una forma, encuentra un narrador, encuentra una lengua. Esto es casi 10 años después de esto que pareciera, de esto que él dice en estos 10 años después, que pareciera ya una lucha perdida. He luchado con mi historia familiar y perdí. 10 años después, esa lucha, eso de lo que no se puede hablar, exhibir, acomodar, sobre todo, efectivamente, encontró esa forma, una lengua, un narrador. En esta novela que efectivamente primero presentó el premio novela de Planeta de 1997, con otro título, Leyes de un silencio, una novela que no figuró ni entre los 10 finalistas. Recién hablando en la conversación previa, creo que no es la misma versión o que tiene cambios. La versión presentada a Planeta y la que nosotros leemos hoy en el formato libro. No sé si hay muchas versiones, y esto que decía Daniel es maravilloso, hay que empezar a ver si efectivamente hay cambios y cotejar las diferentes versiones. Digo, no lo sabemos, y gracias al trabajo que está haciendo Fernanda, pronto vamos a poder sí saberlo, pero lo que sí es evidente es el cambio de título. Leyes de un silencio ya no es el título de la novela que efectivamente se publica, y yo creo que en este cambio de título, el que va de Leyes de un silencio a El desierto y su semilla, se hace evidente aquello que no existía en 1986, cuando esa batalla se creía perdida. Es decir, en ese cambio de título ya se puede leer que aquello de lo que no se podía hablar se había empezado a acomodar, que de todo aquello que había que ocultar de acuerdo a las leyes de un silencio, quedaba algo, quedaba por lo menos un desierto y una semilla. Yo creo que en esa escritura, y esto es una hipótesis, no lo puedo demostrar, creo que con la escritura de esta novela, y tal vez por eso quizás es la única, porque es más que una novela, es más que una autobiografía, es casi una forma de exorcismo, es otra forma de luchar con esa historia familiar. Escribió una novela y no escribió una autobiografía, escribió un relato en primera persona, pero no usa su nombre. El que narra en El desierto y sus semillas se llama Mario Gajiac, no Jorge Barón Visa. Es más, que es el relato y es una novela que narra la vida propia, la vida familiar propia, como si fuese la vida de otro, pero para llegar finalmente a su nombre y a la elección del nombre. Y acá hay algo también que voy a retomar que hablamos antes de la reunión, de cuál es el nombre de Jorge Barón Visa. A diferencia de lo que sucede en otras autobiografías, digo que desde el vamos sabemos quién nos habla. En primer lugar, con El desierto y su semilla nos enfrentamos a una novela, nadie avisa que esto es una autobiografía. De hecho, yo tampoco me atrevería a decir a ciencia cierta, es una autobiografía. Es una novela, esto es cierto. Por lo tanto, no tiene el nombre, no partimos del nombre propio del que escribe. Sin embargo, cuando terminamos de leer esta novela, o por lo menos como la leí yo aquella primera vez, que efectivamente la leí como una novela, que efectivamente leí la historia de Mario Gajiac, de Aarón Gajiac, de Eligia Presotto, que son los nombres con los que aparece mencionada la familia, pensé que estaba leyendo una novela hasta que llegué al final. Y cuando llegué a la última página, irrumpe el nombre propio, irrumpe Jorge Barón Visa, ¿no? Esto es, pareciera que para poder llegar a ese nombre propio, primero hay que contar la historia familiar, contar esa historia familiar en el entramado de la historia nacional, y que esa narración de la historia familiar y de la entramada en la historia del país solo es posible sustituyendo los nombres.
Esto es, solo puede ser contada con nombres ficticios. Les decía, Mario Gajiac es Jorge Barón Visa, Aarón es su padre, Eligia es Clotilde Sabatini, Juan Domingo Perón aparece mencionado como el general, y Eva Perón aparece mencionada como la esposa del general, la famosa política casada con el general, o simplemente ella. Sobre esto no me voy a extender, porque además sobre esto va a hablar Cecilia, sobre la figura de Clotilde, pero creo que la novela establece ahí un vínculo entre Clotilde Sabatini y Eva Perón, que en sus contrastes y en sus similitudes, en un punto se parecen, ya que sobre todo en ambos casos, el cuerpo femenino es objeto de una acción criminal, violenta y delictiva. Es decir, en ambos cuerpos, el de Clotilde Sabatini y el de Eva Perón, en el maltrato de esos dos cuerpos también se entrama la biografía personal, la vida personal, la historia familiar y la historia de la política argentina, ¿no? Desde hoy, yo cuando leí la novela, estaba en un clima de época muy diferente al que estamos hoy. En estos días, pensando estas cosas, pensaba, quizá desde acá se puede volver a leer la novela, ¿no? La política y la historia de la familia, no de esta familia en particular, sino lo que implica la familia y los secretos de familia, la historia de este país y la historia nacional, a partir de estos dos cuerpos. El cuerpo maltratado, violentado, pero vivo, de Clotilde Sabatini, y el cuerpo embalsamado, ese cuerpo maltratado, embalsamado de Eva Perón, que en la novela, digo esto lo menciono y lo dejo, coinciden, porque ambas dos, el cuerpo de Eva Perón y el cuerpo de Eligia en la novela, están en la ciudad de Milán. Entonces, la novela narra la historia familiar, la historia nacional, la historia de la política, de la parte de la historia de la política argentina, para poder por fin, creo, contar la propia historia y asumir finalmente el propio nombre. Porque mientras narra y describe, o describe narrando, o narra describiendo, ese proceso de reconstrucción de la cara de la madre, o el intento fallido por entender, comprender la vida y la muerte de su padre, el narrador en realidad lo que está reconstruyendo es algo de la subjetividad que le permita finalmente hablar, apropiarse de esa primera persona y apropiarse de su nombre. Y por eso, como antes decía, el nombre propio aparece al final, recién al final, después del apartado Fuentes, donde aparece primero el nombre del padre, porque entre los textos que se mencionan como las fuentes del libro, se mencionan los libros del padre, porque Camisa Revolucionario, Punto Final, Todo estaba sucio, de Raúl Barón Visa, que por primera vez aparece con su nombre, que son los libros que en la novela que está reciencito terminamos de leer, eran de Aarón. Después de esa bibliografía, entonces, se agrega una nota con la que se cierra el libro, y esa nota dice: originariamente fui inscripto en el registro civil como Jorge Barón Visa. Cada vez que mis padres se separaban, la conciencia feminista de mi madre exigía que se me agregase el Sabatini de su familia. Mi nombre actual es Jorge Barón Sabatini. No sé si Jorge Barón Visa debe ser considerado mi otro apellido, mi patronímico, mi seudónimo, mi nombre profesional o un desafío. La novela entonces es un desafío, porque efectivamente el que firma la novela es Jorge Barón Visa y no Jorge Barón Sabatini. Ahí hay una elección. Él dice, no sé si es mi otro apellido, mi patronímico, mi seudónimo, mi nombre profesional o un desafío, y la elección es el desafío. La novela como desafío, entonces, tal vez esas leyes del silencio, de las que hablaba el título anterior,
tal vez a la historia del relato de la infamia, tal vez a la herencia familiar. Muchos años antes, Rodolfo Walsh, en la noticia preliminar de Quién mató a Rosendo, decía: si alguien quiere leer este libro como una simple novela policial, es cosa suya. Yo creo que algo muy parecido podemos decir de El desierto y su semilla, que si alguien quiere leer este libro como una simple novela, también es cosa suya, porque creo que lo que también estamos leyendo en El desierto y su semilla es otra forma de la autobiografía, una autobiografía que, y yo justamente iba a citar la conferencia mencionada y me falta el final, entonces me falta el otro lado de la grabación en esta conferencia, que lo que me perturbó es ver la fecha. Es una conferencia en la que finalmente habla de la autobiografía, pero que es de mayo del 2001, es decir, muy poco antes de la muerte, ¿no? Lo que me perturbó es que él hay, por lo menos en la parte que yo conozco de esa conferencia, lo que sostenía es que la idea misma de la autobiografía era el resultado de una imposibilidad. En esa conferencia, Jorge dice, bueno, la autobiografía tiene 3 presupuestos: que el sujeto puede conocerse a sí mismo, que ese sujeto puede contar y expresar ese conocimiento, y que ese conocimiento es especial y único porque es el conocimiento de uno mismo. Dice, bueno, estos 3 presupuestos están equivocados y son imposibles. En primer lugar, porque el sujeto nunca puede conocerse a sí mismo, porque hay una mediación entre la persona que recuerda y el pasado recordado, ¿no? Bueno, y da un ejemplo, él dice: si me senté ayer a escribir sobre lo que hice hace 30 años, en esa escritura va a estar la mediación de la memoria y lo que yo pueda creer que ocurrió hace 30 años. Entre ayer y hoy también pudo haber una explosión que me conmocionó, pude haberme tomado 3 botellas de whisky, o haberme enamorado, y las perturbaciones que surgieron en mi interior me impiden tener una visión privilegiada de lo que ocurrió ayer, y mucho menos de lo que pasó hace 30 años. Entonces, este primer presupuesto, el sujeto puede conocerse a sí mismo, está cuestionado. En segundo lugar, dice, aún suponiendo que uno puede conocerse a sí mismo, la memoria es selectiva. Salvo que seamos Funes el memorioso, vamos a elegir qué zonas y a partir de ahí vamos a armar un relato que por lo tanto resultará falaz. Y en tercer lugar dice, porque hablar de sí mismo está muy lejos tener algún conocimiento especial sobre uno mismo. Más bien todo lo contrario. Dice Jorge, pensemos que cuando la gente habla sobre sí misma, habitualmente es cuando más se equivoca. Entonces, digo, si uno no puede hablar de sí mismo, conocerse a sí mismo, y de conocerse no puede expresar ese conocimiento, ¿qué es la autobiografía? La autobiografía, finaliza diciendo Jorge, es un elemento integrador del ser humano. Dice, el auténtico autobiógrafo no debe escribir para elogiarse ni para chismear, sino para salvarse de la muerte. ¿Cómo trata de salvarse? Escribiendo. Es decir, la autobiografía como una forma de salvarse de la muerte, la autobiografía como una forma de seguir viviendo. Yo pensaba, es casi la inversión de las 1001 noches, ¿no? Es contarse la propia historia para seguir viviendo. Es casi el movimiento contrario a lo que él hace en El desierto y su semilla, que es contar la propia historia como si fuese la de otro. Por eso me perturbó la fecha, creo. Pero, dado que esta conferencia es bastante posterior, creo que efectivamente El desierto y su semilla es precisamente eso, es el relato que Jorge Barón Visa escribió para salvarse, el relato que escribió para seguir viviendo, el relato de un sobreviviente que vivió hasta donde vivió, que vivió hasta tal vez quizás saber que ese segundo tomo, tercer tomo, esa autobiografía efectivamente iba a ser imposible,
Pero lo cierto es que El desierto y su semilla es efectivamente una autobiografía desviada, es también la narración del legado familiar, y es tal vez quizá un oscuro pero brillante acto de justicia con respecto a ese acto infame, a ese entramado familiar, a esa lucha que en algún momento Jorge Barón Visa pensó perdida y que creo que con este libro hizo justicia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Silvia, bueno, ya dijo varias razones por las cuales este es un texto singular y un texto importante, un texto que merece ser leído y releído, sobre todo. En las notas que estábamos dando en estos días a propósito de este aniversario, yo subrayaba que me parecía que hay algo en la novela, bueno, por ejemplo, esto que cuenta Silvia sobre Evita y la madre, ¿no? En ese paralelismo que se traza, se cifra gran parte, ¿no? Digamos, del dilema argentino, del enigma argentino, como quieran llamarlo. Pero además, la novela, yo quisiera subrayar esto, inventa el lenguaje, ¿no? Es decir, por un lado está trabajada en relación con el cocoliche, de una manera que creo solo Fouil hizo, o intentó hacer junto con Barón Visa. Y por otro lado, inventa una especie de lenguaje pancriollo, ¿no? Hay un personaje que habla una mezcla como de criollismos, de lenguajes provincianos, todos mezclados, que es, yo recuerdo algo de lo cual Jorge estaba muy orgulloso. Él creía que eso era una de las mejores invenciones de su novela, porque efectivamente la novela apuesta a la vida, apuesta a la vida dañada, y ahora quisiera yo dejar esto para introducirla a Cecilia, ¿no? Es decir, la novela es una reflexión sobre la vida dañada, pero al tomar tan fuertemente estas cosas que tienen que ver con, entre comillas, la argentinidad, la novela quiere decir que todas nuestras vidas están idénticamente dañadas, no por las mismas razones que las del narrador, no por las mismas razones que las del autor, pero que nuestras vidas deben ser pensadas en relación con ese daño. Y por eso yo pensaba también que la novela, al mismo tiempo que imagina, crea una especie como de explicación para dar cuenta de cómo y hasta dónde nuestras vidas están dañadas, es esa misma víctima del daño, ¿no? Porque lo charlábamos con Fernando al comienzo, el carácter de escritor de provincia que tenía Jorge, pero eso obviamente no era una colocación que él tuviera porque lo quería, sino porque así es el sistema literario argentino, que es mezquino para aquellos que no, digamos, comparten la sociabilidad porteña, para aquellos que no comparten, digamos, el régimen de tertulia capitalino y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay ahí, me parece que el texto se vuelve emblemático porque no solo cuenta cosas sobre la Argentina, sino que él mismo es víctima de lo que la Argentina es. Por ejemplo, esto, ¿no? El porteño centrismo, o también el régimen heteropatriarcal, porque efectivamente creo que Fernanda citaba esto que decía Jorge, yo no puedo ser feminista porque me llamo varón. Yo estaba trabajando antes de entrar a esta charla en un texto donde retomaba la noción de varona, y me gustaba pensarnos a todas nosotras aquí como las varonas, ¿no? En el día de hoy, porque venimos a homenajear a Barón Visa. Entonces, la novela también, que se la podría pensar en relación con la familia heteronormativa, finalmente termina diciendo que, bueno, que hay una persona que es víctima de eso, y ese es Jorge Barón Visa. A ver, Cecilia, si esto te sirve para empezar, pero antes de presentarla a Cecilia, vamos a tomar el tercer aspecto que creo que es decisivo de la novela, que es la cuestión de la carne, ¿no? Y esto es algo, van a ver en el fragmento del programa, aquí aparece Cristian Ferrer, cómo Cristian lo acorrala a Jorge, no lo deje escapar. Cuando Jorge quiere ir para otro lado, no siempre dice, no, pero volvamos sobre el punto. Señora directora, tercer y último fragmento, es el más largo de todos, pero son apenas 7 minutos, le pedimos por favor que lo escuchen con atención, es realmente muy hermoso lo que ahí se ve. A pesar de eso, hay un fantasma en el libro, ¿no? Porque todo el libro está recorrido por el fantasma de Aarón, a la vez que el relator de este libro singular, ¿no? Me parece un libro singular en la historia de la literatura argentina.
no sé bien en qué casillero colocarlo, si es que se puede adosarlo a un linaje. Pero es un libro muy singular. Atravesar el primer capítulo es una prueba de fuego para cualquier lector, ¿no? Yo creo que habría que volver a, no sé, la historia de las tribulaciones de la carne es una historia larga, ¿no? Desde las vidas de los santos o las reflexiones de la patrística ácrata, a la literatura pornográfica o a la publicidad gráfica de hoy, hay todo un largo camino. Bueno, desde el análisis del desnudo pictórico que vos mismo has hecho hasta Las flores del mal de Baudelaire, uno puede encontrar ahí un intento de entender la destrucción de la carne, ¿no? El peso de la carne. En un momento dado de la novela, donde se cuenta una historia terrible, es decir, la destrucción de un rostro. Por lo tanto, me parece que es uno de los grandes temas de la novela, es tratar de responder a la pregunta ¿qué es un rostro? Es decir, que ha quedado desenmascarado, sin máscara. Y me parecía que el fantasma de Aarón, que es el personaje que inicia la tragedia, quien decide la tragedia y atraviesa a todo el libro, es uno de los dos temas del libro, ¿no? El fantasma que atraviesa y ante el cual el narrador trata de preguntarse, y la otra es el misterio del rostro y de la carne vulnerada. Podemos, no sé, comenzar a preguntarnos qué es un rostro y qué es la carne vulnerada, ¿no? Sí, la carne tiene esa cualidad insólita, es el espacio del dolor y es también la sustancia de la tentación, o sea, de la esperanza y de la redención, ¿no? Esos son los dos aspectos. La gente, precisamente por ese primer capítulo tan fuerte, pero que es fundante y es necesario para la estructura del libro, se queda muy pegada al tema de la destrucción de la carne. Pero creo que una lectura atenta revela también una reconstrucción de la carne. El narrador está encerrado en una clínica con su madre, que ha perdido el rostro durante años, en un país extranjero donde no conocen a nadie, y finalmente conoce una mujer que le da la oportunidad de recuperar su sexualidad. Y ahí está la reconstrucción del cuerpo femenino, que es una de las cosas, es la cosa más bella que existe en esta tierra, ¿no? Es curioso que gran parte de los personajes de la novela son personajes cuyos destinos u oficios están relacionados a la carne, ¿no? O sea, un cirujano reconstructor, una prostituta o un enterrador, una pareja australiana que tiene un negocio de llevar a la gente hacia abajo, dice el narrador, es decir, de enterrar el viejo oficio de funebrero, en otras palabras, ¿no? Pero también uno podría agregar las pacientes que van a reconstruir su naricita para hacer la respingada, o el cadáver de Vaperón, embalsamado y en cierto sentido vulnerado también, es parte de ese ciclo de personajes que van apareciendo. Unos de noche y otros de día. Eligia aparece casi exclusivamente de día, mientras que la prostituta Dina aparece de noche, ¿no? En juego especular entre el día y la noche permanente. Es decir, hay como un espacio cerrado en la novela, en la cual solamente personajes cuyo destino es la destrucción o la reconstrucción de la carne, se aparecen ante el narrador, que por otra parte tiene un punto de vista muy desconcertado, y que tiñe a todo lector, es decir, un lector percibe el desconcierto, ¿no?, del narrador. No sé si vos percibiste el problema de los personajes, ¿no? Sí, creo que en parte sí. Cada lector me da además una versión más rica, más profunda y distinta, pero sí, obviamente una persona que está obligada a presenciar la calavera de su madre, no solamente se da cuenta de la pérdida de identidad en la madre, sino que sufre una pérdida de identidad propia, ¿no? Ahora bien, el tema de la destrucción del rostro de la mujer es un tema viejo, es un tema tradicional de la literatura, o más que de la literatura, de la crónica policial. Siempre una relación posible entre el caficio y la prostituta estuvo relacionada a la amenaza del vitriolo. Recuerdo un libro de Stevenson,
cuyo final tiene de un gran libro Robert Stevenson, que es La resaca, coescrito con su hijastro, que al final tiene una condena muy fuerte, moral, de un personaje porque rompe los límites posibles de lo pensable, digamos, ¿no? Y el autor dice aquí, frente a este hecho, no hay metáfora posible después de esto. Aún así yo entiendo que vos recurrís mucho a la geología, a la metáfora de tipo geológica, ¿no? Como buscando, que también tiene que ver tanto con la destrucción como la reconstrucción, ¿no? Capas geológicas que van ahuecándose o van rellenándose a medida que se cuenta el relato, ¿no? Lo cual me lleva a pensar en un tema, en dos temas. Te propongo el primero, que recorre el libro, que tiene que ver con esta idea que decís vos acerca de la importancia de la reconstrucción del cuerpo de la mujer, que es el amor, porque el amor es tanto de construcción como destrucción. La vieja frase remanida de Oscar Wilde de que destruimos a lo que amamos es bien conocida, pero el amor es destrucción también. Es decir, esto es una novela sobre el amor también, y no solamente sobre la reconstrucción del cuerpo y de los estragos que puede hacer el amor, ¿no? Sí, el sentido final del libro, la intención con que lo escribí, es ese, ¿no? De las tragedias se sale por amor. No solo el narrador, sino que al final, ya después de la muerte de la madre, descubre en el departamento vacío de ella que ella ha conservado todas las ropas, todos los afeites y los perfumes de su esposo, del hombre que la atacó, que le arrojó vitriolo en la cara. Bien, ahí tenían entonces un fragmento que me parece es la mejor introducción para Cecilia Palmeiro. Cecilia es licenciada y doctora en letras, licenciada por la UBA, doctora por la Universidad de Princeton. Ha recibido una beca doctoral para repatriarla, por suerte pudimos repatriarla. Enseña teoría, estudios de género, literatura en la UBA. También enseñó en Wilby College en Londres y ahora trabaja en NYU, Universidad de Nueva York en Buenos Aires, y en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Ha publicado los libros de investigación, Desmundo y Felicidad, sobre todo, que es un clásico ya, ¿no? Desmundo y Felicidad, de la cartonera Perlonger, y ha publicado también la correspondencia de Néstor Perlonger y la novela Cat Power, La toma de la tierra. Forma parte del colectivo Ni Una Menos, colabora con el colectivo archivista Moléculas Malucas y junto con Fernanda Laguna desarrolla el proyecto Mareadas en la Marea, diario íntimo de una revolución feminista. Este año dice, espera, ansía o teme incorporarse al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ha ganado una beca para ello, pero bueno, sabemos que los viajes hoy son básicamente quimeras. Pero Ceci, el fantasma del padre, el misterio de la carne y quién es el dueño del rostro de la mujer. A ver qué se te ocurre con eso. Bueno, gracias Daniel por esta presentación tan generosa y por la invitación, por supuesto, a estar acá. Gracias a la Fundación Pro, a Adriana en particular, a Silvia y a Fernanda por sus presentaciones tan eruditas y que en realidad ya lo han dicho todo. Yo vengo humildemente a homenajear a Clotilde Sabatini, la madre, con una carta a una compañera feminista. Querida Clotilde, vengo desde el futuro para saludarte como una de nuestras ancestras y celebrar tu memoria. Como compañera, sí, compañera, aunque a vos te disguste esa palabra. Nosotras no somos compañeras peronistas, tampoco correligionarias radicales, pero en la marea feminista de hoy nos decimos todas compañeras. Encontramos en las otras mujeres ya no espejos deformantes de nuestra propia misoginia internalizada, sino aliadas. Y desde que hacemos paros feministas internacionales y nacionales, decimos, trabajadoras somos todas. Y vos, Clotilde, aunque hija de un gobernador, esposa de un millonario y súper privilegiada, fuiste una incansable trabajadora de la educación, de la política y de la gestión pública. Autora del Estatuto del Docente, sos como una patrona de las maestras y maestres. Como dijo tu hijo convertido en narrador,
arrancando a miles de maestritas inocentes de las vicisitudes de los nombramientos a dedo y las garras peligrosas de los diputados donjuanescos. A tu manera, fuiste como una sindicalista, una defensora de los derechos de las educadoras. Maestra y profesora, pedagoga e historiadora, militante y referente del radicalismo y el desarrollismo, exiliada y presa política, sufragista, primera presidenta mujer del Consejo Nacional de Educación durante el gobierno de Frondizi entre 1958 y 1962, una de las primeras funcionarias de alto rango de gobierno. Fuiste como una doble inversa de Evita, con quien te unen y separan varios paralelismos: haber nacido el mismo año, haber liderado a las mujeres de sus partidos, haber arengado el voto femenino y pasar una temporada tortuosa en Milán, ambas abusadas, una muerta, otra desfigurada. Como dice el narrador, se había visto en sus tiempos de funcionaria como continuadora de la famosa política casada con el general. Eligia sentía cierta admiración por ella. Tu disidencia fue desdibujada de la historia, pero ya otras mujeres levantan tu figura. Adriana Valobra, historiadora feminista, sostiene en su artículo La tradición femenina. En el artículo La tradición femenina del radicalismo y la lucha de Clotilde Sabatini por el reconocimiento de la equidad política, 1946-1955, cito: el radicalismo ahorró reivindicaciones sobre su actuación por haberse volcado a la Unión Cívica Radical Intransigente, y la historiografía la invisibilizó en la singularidad de su pensamiento, fin de cita. Pero donde el discurso público esconde, la literatura habla. Tu trayectoria nos llega traficada en el monumento literario espectacular que te hizo tu hijo Jorge Barón Visa, o mejor dicho, Jorge Barón Sabatini, quien te cuidó y acompañó después del último ataque que te hizo tu marido, que no fue el primero. Para sobrevivirlo, tu hijo se volvió lo opuesto exacto de su padre, o al menos luchó fuertemente por serlo. Estarás muy orgullosa de esa novela, una de las más originales de la literatura argentina contemporánea, sin duda una de las más poéticas, y seguro la que mejor logra las descripciones, que por lo general me aburren un poco. Pero El desierto y su semilla es cautivante, es empezar y no poder parar de leerla, es adictiva, no exenta de cierto morbo. Quizás porque construye una perspectiva única, un tono increíblemente acertado para narrar el horror, no afectado, trágico ni revictimizante. Nunca en la novela te pinta como solamente una víctima. El tono es lo más fascinante, levemente frío e irónico y con la distancia y la elocuencia de un crítico de arte y de un orfebre de la lengua. Es como si se hubiera preguntado qué hacer con esta debacle, este estallido del mal, este atentado a las formas, como lo dice él, porque faltaban las palabras, compañera, pero hoy podemos nombrar ese horror con una palabra que es de uso popular y que no está en la novela: femicidio. Femicidio seguido de suicidio, femicidio completado en tu suicidio, seguido de suicidio, seguido de suicidio. Tu marido, vos, tu hija, tu hijo. Esto, que parece un poema de Mariano Blatt, no es formalmente una tragedia. Acá no hay, como en la tragedia clásica, dos órdenes que se enfrentan, no es la espada y la pared. Es una historia extrema de la violencia machista y sus efectos en las subjetividades, una novela del estrago paterno. Pero es una historia que es única y a la vez no, porque el patriarcado no ahorra en abominaciones, pero hace un uso intensivo de sus mismos recursos. El vitriolo, vitriolage, el ataque con ácido, es tal vez uno de los lugares comunes más tremendos de la historia. Lamentablemente es una técnica femicida de uso globalizado. Resuenan de fondo frases como "la maté porque era mía", "si no es mía no será de nadie", y otras aberraciones del repertorio machirulo. De hecho, tu marido se arrogaba el derecho de matar, título de su libro más escandaloso. Existe un vacío legal, pero tirarle ácido en la cara a una mujer debería considerarse como femicidio. Y mucho más en el caso de una mujer pública. Es destruir su identidad, su vida, por celos de otros amantes potenciales, pero seguramente también por envidia de tu figura pública, de tu reconocimiento y de tu fama. Es proporcionar una herida de la que muy difícilmente se salga con vida. Vos, aunque coqueta, espléndida, te la bancaste durante 12 años posteriores al ataque, hasta que no pudiste más. Por eso me parece que lo que se cometió sobre vos fue un femicidio en etapas, que pospusiste o interrumpiste para poder seguir con tu trabajo. Tu venganza fueron esos 12 años, y la novela exquisita de tu hijo.
Cuenta el narrador que ni bien terminaste la primera ronda de cirugías reparadoras en Milán, te fuiste sola a Ginebra a seguir con tus investigaciones académicas. Incluso el narrador, hijo cuidador, no se atreve a interrumpir, cito, la libertad de Eligia y su derecho a aburrirse con Piaget, con un pedido de ayuda, fin de cita. Estas palabras son claves y son muy pocos los hijos que las usan para referirse a sus madres. También menciona que en el 46 diste una conferencia en la Universidad de Milán. No exagero si digo que fuiste nuestra sarmienta feminista, representando el más alto valor que sostuvo alguna vez la UCR, la educación pública, gratuita y de calidad. Además, ¿qué mujeres latinoamericanas eran invitadas a dar conferencias en universidades europeas en esa época? Hoy es re común, porque representamos la capacidad de invención y acción de nuestros potentes movimientos sociales y nuestras letras. Hoy la cultura argentina exporta no solo tango y fútbol, sino también feminismos para las multitudes. Y si pasa eso, creo que es por el lugar central que la educación pública tuvo en el proyecto de país. Así que gracias. Fuiste una compañera muy importante y es hora de que te celebremos como una antecesora fundamental de la marea. No como víctima de violencia patriarcal únicamente, no solo por la atrocidad que te hicieron, sino por lo que vos hiciste por todas, y cito de la novela, las escuelas de doble escolaridad para que las mujeres pudieran trabajar, los institutos de perfeccionamiento técnico, la ley de escuelas de fronteras que puso en marcha a centenares de establecimientos educativos en lugares remotos, la modernización de la enseñanza con verdaderos contenidos democráticos. Eligia se ilusionaba con demostrar que gracias a una educación racional, las mujeres de su país estaban a la altura de todos los desafíos del mundo moderno. Sin haberlo querido, además, tu vida y tu muerte inspiraron una de las pocas novelas que tiene como tema la violencia machista y las posibles formas de repararla, escrita desde la perspectiva de un varón que también la sufre. Es una manera de hacerte justicia, ya que en el plano de la realidad esta chance había sido obturada por el inefable de tu marido, un loco y a la vez un hijo sano del patriarcado, que se mató. Tu hijo, tal vez sin enunciarlo, y sin pensarlo, era también bastante feminista y fue un visionario. Inauguró una tendencia estética y política, la literatura del yo, con una intuitiva perspectiva de género. Esa novedad, junto con la extraña belleza de la novela, es orgánica con el proceso micropolítico creativo de hacerse cargo del abismo del espanto, de mutar para vivir. Logró poner en las palabras más exactas de este mundo lo que parecía no tener representación ni interpretación posible. El narrador busca solamente pura facticidad, no transmitir sensaciones ni sentimentalismos melodramáticos. No puedo ni imaginarme todo el dolor que pasaste, pero sí me imagino, por cuenta propia, que durante los 12 años que sobreviviste al femicidio, habrás lamentado el momento en que por legítima rebeldía, a los 17 años, te casaste con un hombre mucho mayor, un megalómano bizarro y violento, y demasiado cercano a tu propia novela familiar. Era una estrategia de la época que muchas feministas aplicaron para conseguir su autonomía luego de un rápido divorcio y encontrarse aún jóvenes sin la tutela del padre ni del marido, libres para encarar su propia vida. Pero algo salió mal, y a pesar de que iniciaste los trámites de divorcio 7 meses después de casarte, ese matrimonio se volvió un apasionado divorcio infinito, como dice el narrador, de 28 años. Gracias a nuestra educación feminista, hoy diríamos una relación tóxica. Y sabemos que la toxicidad termina mal, pero aún así nos puede enganchar. Te sorprendería saber las cifras de femicidio y de violencia que se manejan todavía hoy, que ya tenemos unas leyes con las que vos seguramente soñabas. Ley de divorcio, ley de femicidio, ley de educación sexual integral, ley de identidad de género, ley de cupo laboral travesti trans y hasta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y así todo nos sigue matando y tirando ácido en la cara. La reacción conservadora está más agresiva que nunca. Vos la padeciste en carne propia, en casa, el peor castigo para todas las feministas, porque al castigar tu autonomía, Clotilde, nos castigaron a todas. El tuyo fue un castigo ejemplar y didáctico, pero hoy quisiera decir que lo ejemplar de tu vida fue lo que te atreviste a vivir y a construir. Tu deseo de mundo fue disciplinado, pero ahora que estamos juntas, esa historia de disciplinamiento nutre nuestra rebeldía. Cuando hoy decimos, las pibas que nos mataste van a volver, nos referimos a ese deseo que llega desde el pasado y que hoy nos mueve con una fuerza revolucionaria. Y ahí también estás vos, compañera Clotilde, que inspirás el trabajo de muchas feministas de hoy. Porque para nosotras tampoco hay ni olvido ni perdón.
y seguramente pronto algún historiador escribirá tu biografía, la que tu hijo no llegó a hacer. Mientras tanto, quizás tu novela homenaje pueda ser leída como una traducción y expansión literaria contemporánea de aquel lema de las madres, ni olvido ni perdón, que también hoy se conecta con otro que repetimos como un mantra hasta que sea realidad, ni una menos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Clotilde Sabatini, presente. Gracias. Gracias, Ceci. También muy conmovedor y muy hermoso. Muy bueno. Y me parece que digamos, bueno, empezamos hablando de la tristeza, ¿no? Y terminamos ahora, creo yo, en una profunda alegría porque creo que este encuentro, esta reunión, de alguna manera nos muestra hasta qué punto, bueno, el texto, la historia, pero esa cosa singular, ¿no? Que es el desierto y su semilla, nos interpela, ¿no? Cecilia hizo una cosa muy, muy de presente, pero que no resulta forzado en absoluto. Quiero decir, es claro que ese diálogo existe, que ese diálogo es legítimo, que ese diálogo está allí. Adriana, te cedo la palabra. Obviamente, mientras tanto escuchamos las preguntas que quieran hacer, cópienlas por favor en el chat. Y yo, bueno, de todos modos, digo, no iba a terminar esto sin levantar mi vaso de whisky para brindar por Jorge Barón Visa. Adriana. Bueno, no sé, la verdad que maravilloso el encuentro, un recuerdo genial, esperemos las preguntas. No tengo mucho que decir, me pareció que finalizar con la actualización de la problemática con Cecilia es un cierre de la virtud que tiene el arte, ¿no? Y la creatividad artística, que es traspasar la historia, traspasar el tiempo y poder generar nuevas lecturas y volver las verdaderas obras presentes. La felicito a todas y muy orgullosa de haber trabajado con Fernanda y con Daniel para organizarlas. No tengo mucho más, lo único que tengo que decir es que yo, a diferencia de Cecilia, no pude leer la novela de un hilo, sino que, como dijo Cristian Ferrer, superar las primeras páginas fue un gran desafío y me llevó varias veces. Daniel, muy bueno. Bueno, esperemos. Chicas, a ver las varonas si quieren dialogar o preguntarse cosas entre ustedes. Y el público, ¿no? Si quiere decir algo. Sí, aquí. sí, yo estoy atento al chat, pero están básicamente agradeciendo. En realidad nosotros agradecemos la compañía. Sí, acá preguntan si se piensa editar o reeditar algún nuevo libro de Jorge Barón. Fernanda, ¿vos tenés idea de si hay alguna recopilación en danza? No, por lo pronto yo sé que está las reediciones que saca Eterna Cadencia de la novela. Bueno, ahora está el archivo, que ahí hay mucho para entretenerse. No sé si algún editor estará interesado en publicar algunos de esos textos. La verdad que desconozco eso. Pero bueno, ahí hay mucho material. Yo en realidad tengo mucho más Dejate de material. ofrecer cosas que quiero yo para mí, así que no ofrezcas tanto. Todo para Daniel. Se lo voy a guardar todo. Todo para vos, Daniel. Daniel, que alguien Sí. escribió que tiene publicado hoy día Córdoba un texto sobre Eva y Clotilde, ¿no? Sí. Mañana serás. Sí, bueno, creo que publicaron el vínculo, así que bueno, nada, les recomendamos que vayan a leer ese texto, que seguramente dialoga también con, bueno, varias de las cosas que aquí se dijeron. Bien, bueno, nada, Ceci, gracias, Fernanda, gracias, Silvia, gracias, y Cristian, gracias. No sé si Cristian estás viendo esto, la idea era que te comunicaras, pero bueno, te usamos porque realmente era imprescindible que aparecieras aquí. Gracias naturalmente a todos quienes sostienen la memoria de Jorge. Muchas veces la memoria no depende
de las personas, sino de aquellos que quieren sostener su memoria. Así que, bueno, con Leonora vamos a ver si encaramos la edición crítica y nada, queremos mucho a Jorge, lo extrañamos mucho, nos molesta que haya sido tan impaciente, que no haya sido capaz de esperar, ¿no? Un poco más para ver que lo que había escrito y que él sabía que era bueno, efectivamente iba a ser reconocido con la dimensión que tiene. Pero bueno, nada, ojalá que, digamos, si hay alguna justicia poética en alguna especie de multiverso, se esté enterando de que estas cosas pasan. No tengo nada más para agregar. Señora directora, si usted está allí, le cedo el control de la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, fue hermoso escucharlos, a todas y a vos, Daniel, también. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, les quería comentar que les vamos a estar enviando bibliografía ampliatoria para que puedan incursionar un poco más en la historia de Barón Visa, y quedamos a disposición. Por cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir al mismo correo desde el que le enviamos el link. Bueno. Gracias a todos por participar. El video va a estar en YouTube, sí, el video va a estar en YouTube. Claro, vamos a cargar esta jornada de homenaje a nuestro canal de Proa TV en YouTube. Podrán verlo, lo vamos a promocionar en cuanto esté en nuestras redes, y bueno, esperamos que si quieren volver a verlo, van a poder acceder a este contenido. Bye, bye. Muchas gracias. Chao, gracias.